Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli, Martín Angulo y muchísima información. Hoy vamos a estar hablando con un infectólogo para saber qué puede implicar en el cambio de la inmunización estas vacunas que llegan de provincia de Buenos Aires. Una muy buena noticia que hoy anunció el gobernador Kicillof. Aparte vamos a estar hablando con Pilar Rahola, una de las periodistas más interesantes de España, ex vicealcaldesa de Barcelona, para mirar la Argentina desde afuera. Y tendremos también el análisis de las consecuencias que esta cuarentena ya está provocando con neurólogos. Mucho para decirte, pero déjame que te muestre 4 ventanas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia para ver cómo estamos a las 20:34, cuando faltan 3 horas y media, un poquito menos, para, acordate, volver a las restricciones duras de sábado y domingo del último decreto del presidente de la Nación. Nos vamos a ir a Marcelo Padovani, que está en Panamericana. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Y una imagen que no veíamos desde hace por lo menos 20 días, te diría. Escaso tránsito en la Panamericana. Repito, escaso tránsito en la Panamericana. Escasísimo, te diría, Luis, por ser la hora que es y porque ya están cerradas todas las salidas que tienen que cerrarse desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia. A las 0 entonces va a empezar este confinamiento estricto por sábado y domingo. El lunes ya vamos a volver al estadio que teníamos hasta el día de hoy, viernes, y los controles que se están realizando, pero por lo que se ve, Luis, van bastante fluidos, muy fluidos los controles a esta hora aquí, por lo menos en la salida norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, pero decir lo que mencionabas al comienzo, no hay un tránsito abrumador. Hay tránsito, pero claramente se puede circular, ¿no? Claramente se puede circular, Luis, por eso decíamos escaso tránsito. Mira, por momentos 1, 2, 3, 4, 5, los 5 carriles de la Panamericana, a ver si conté bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles de la Panamericana, por lo menos a esta altura, estamos en el Puente Melo. Por momentos se quedan sin autos los carriles, los 6 de la parte central de la Panamericana y los 3 de la colectora también. Por eso te digo, Luis, se ve que la gente ha salido más temprano, porque esto a las 7:30 sí era un caos, y ahí teníamos una imagen de caos realmente. Pero a esta hora, ya pasadas casi 8 menos 20 tenemos. Bien. Bueno, ya en las 9 menos 20, perdón, ya el tránsito es bastante fluido, Luis. Gabriel Prosperi en Constitución, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Lugar donde siempre vemos mucha gente a esta hora, cuando son las 20:36. ¿Qué pasa allí? Y hola Luis, buenas noches. Estamos todavía con bastante gente llegando a esta estación Constitución. Como siempre, los controles de la Policía Federal, el certificado habilitante, pero vamos a correr la cámara hacia la derecha para mostrarte lo que es ahora el puente, la avenida 9 de Julio, el puente que va hacia justamente la zona de Puente Pueyrredón. Hubo un incidente vial a la altura de la bajada de la avenida Suárez, lo que está provocando un embotellamiento tremendo. Recordemos que después sobre Puente Pueyrredón también están los controles, por lo tanto, toda esta cantidad de vehículos, tanto particulares como camiones, como colectivos, hasta ambulancias, tienen que permanecer acá durante varios minutos para avanzar, aunque sea unos metros, reitero, por un incidente vial a la altura de la avenida Suárez. En lo que nos compete a nosotros, que es justamente los controles, aquí estamos en la estación Constitución, hoy viernes, todos los viernes, Luis, tenemos muchísima más gente. Decide la gente venir, trabajar con vehículos particulares aquí en la estación Constitución. El viernes es el día de más tránsito, tanto peatonal como vehicular en la ciudad de Buenos Aires, y este no fue la excepción. Ahora, como decía Marcelo también aquí, tenemos un momento de calma, pero los controles continúan. Precisamente Puente Pueyrredón que mencionabas, Gabriel, es el lugar en donde está trabajando Liliana Caruso. Hola Lili, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Así es, Puente Pueyrredón, donde recién ahora vas a ver algunas filas de auto, porque te digo, Luis, que el gran tránsito que pasó por acá, por donde estamos nosotros, por el control de la prefectura, cerca de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7:30 de la tarde, esto verdaderamente era un caos. Era el viernes que más tránsito se veía hasta el momento de todos los días que estuvimos trabajando. Pero ahora recién estás viendo recién unas filas de autos, porque está fluido el tránsito, porque empezó a llover, porque la gente evidentemente se dio cuenta que a partir de las 20 comenzaba este aislamiento preventivo por 48 horas, más que nunca, casi un confinamiento, te podría decir, porque van a poder pasar solo los esenciales a partir de ahora durante todo el fin de semana. La prefectura empezó a las 8 en punto.
este control. Hasta las 6 los únicos que controlaban eran los colectivos, que es el margen izquierdo, el margen derecho donde yo estoy, porque el margen izquierdo que está dedicado a los autos. Mirá, ya ha fluido, ¿ves? Ya está totalmente fluido, corre, tienen controles, no hubo actas por el momento. La gente sabe que tenía que pasar hasta las 8 y ahora todos los que pasan hasta este momento son todos esenciales. Así que a partir de ahora, a cuidarse porque acá empieza el control y muy estricto. Gracias Lili, gracias Gabriel, gracias Marcelo. Mientras estamos hablando, acaba de salir una persona muy importante de la escena nacional de la Residencia Olivos. ¿Quién acaba de salir de allí? Marcelo Tinelli. ¿Tinelli? Marcelo Tinelli estuvo 1 hora reunido con Alberto Fernández, un Marcelo Tinelli que venía con críticas al gobierno, pero lo importante, y me parece que lo que le tenemos que prestar atención es a qué va a pasar con la AFA, qué va a pasar con la continuidad de Tapia al frente de la AFA. Es un dirigente que en el gobierno están mirando para que haya un sucesor. Me parece que después de la Copa América se puede anticipar el cambio en la conducción de la AFA y es importante lo que hayan hablado Marcelo Tinelli y Alberto Fernández. Todavía no sabemos. 1 hora, hay mucho hermetismo. Marcelo Tinelli no quiere decir de qué se habló, Alberto Fernández tampoco, pero la AFA estuvo presente más de media hora de charla de Alberto Fernández y la otra media hora, obviamente, de política, un Marcelo Tinelli que venía muy crítico con esta gestión. Totalmente, y que venía con mucha discusión por su distanciamiento en su programa y todas estas cuestiones. Antes del programa te vamos a contar qué es lo que pasó allí en esta reunión. Acordate, a la hora cero del sábado a la hora 0 del lunes, se vuelven a las restricciones completas en las zonas de alarma. Estamos comprendidos en la capital federal y en el AMBA. Pero allí, claro, llegó una muy buena noticia esta mañana cuando a las 11 de la mañana Axel Kicillof y Carlos Bianco, el jefe de gabinete, anunciaban compramos 10 millones de vacunas a un laboratorio indio. ¿Nos contás un poco de eso, Rosario? Así porque es, aparte, digo, hay otras provincias que buscan vacunas, ¿no? Hay otras provincias, no es la primera, la provincia de Buenos Aires que se pone a negociar. Incluso veíamos cómo Jujuy, el gobernador Gerardo Morales, anunciaba que podía llegar a un acuerdo con Sinopharm. Todos tienen que adaptar su legislación provincial, por eso tienen que tener la aprobación de sus legislaturas en cada territorio. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires provincia, ciudad de Buenos Aires y Jujuy fueron las primeras que avanzaron en este sentido. La ciudad de Buenos Aires, Quirós reconoció que estuvo en negociaciones con distintos laboratorios y que por ahora no pudo llegar a una negociación. Se da una particularidad que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos lo que quieren es negociar juntas. Creen que negociando juntas pueden llegar a tener más posibilidades a la hora de ir a buscar, obviamente, vacunas al exterior, que falta la producción. Y Mendoza y Salta empezaron en los últimos días también a tratar de ver si pueden conseguir vacunas. Hasta ahora lo más certero es el anuncio de la provincia de Buenos Aires, de la vacuna india, 10 millones de dosis con posibilidad de 15 millones. Se las va a poner a disposición y esto es lo que hacen todos los territorios, se las pone a disposición del gobierno nacional y el gobierno nacional después va a decidir la distribución. Y la otra avanzada también es Jujuy con Gerardo Morales. Digamos, fecha no se dio concreta porque depende de la producción del laboratorio indio, que no me puedo acordar nunca el nombre de la vacuna. Covaxin. Ahí está, Covaxin. De la Covaxin, que tiene en su primera aplicación 2 dosis, también en su primera aplicación un alto índice de efectividad por arriba del 78%. No hay fecha concreta, ¿verdad? No hay fecha por las 2 dosis con 82%, pero en Argentina se están dando primeras dosis y las segundas dosis están retrasadas. No hay fecha, lo que dice Axel Kicillof fue muy cuidadoso en decir, bueno, todo depende de que se puedan llegar las vacunas, pero estiman que para julio ya pueden tener novedades en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el medio de saber cómo se sigue esto, porque ahora el plan es vacunar, ¿y qué pasa con las restricciones? Quedó parada, quedó frenada en el Congreso la ley que delegaba facultades al Poder Ejecutivo. ¿Sin esto se viene otro DNU, Nacho? Bueno, exactamente, Luis, porque el gobierno quiso evitar la firma de un nuevo DNU. Ya lo había intentado la vez pasada, antes de este endurecimiento de la cuarentena, esta fase 1 que se aplicó durante 9 días seguidos, y ahora la intención del gobierno era evitar el DNU. Por eso estaban tratando de sacar el proyecto en el Congreso, pero el proyecto, lo cierto es que tuvo mucha resistencia de un sector de Juntos por el Cambio. También
subterránea de algunos gobernadores que no pusieron el énfasis y la fuerza en sus diputados, digo, del oficialismo, para que empujen y para que ayuden al poroteo en el Congreso. Entonces la ley está virtualmente parada. ¿Cuál es la intención del gobierno? El gobierno quiere tratarla el día martes en comisión, en un plenario de comisiones. El tema es que después de obtener ese dictamen tenés que aprobarla en el Congreso, en una sesión, y ahí el número vuelve a jugar un papel importante. El jueves podría aprobarse. Efectivamente, podría aprobarse, pero por las dudas Alberto Fernández empieza a pensar en sacar un decreto. ¿Cómo va a ser ese decreto? Bueno, probablemente sea muy parecido, gemelo, me decía una fuente, gemelo a lo que se volcó en la ley y que se volcó en el decreto anterior, salvo semáforo, por el semáforo, cantidad de casos, nocturnidad y piso. O sea, con semáforo vos tenés de acá para arriba, podés aplicar lo que quieras, pero no para abajo. Exactamente. Ahora, puede haber algunas aperturas. No va a haber fase 1. Bueno, todo puede cambiar, quedó claro, ¿no? Semanas atrás de que en caso de que haya una abrupta suba de contagios, el presidente podría tomar una decisión así, pero no es el caso. Lo que me dicen es que habría incluso mayores aperturas, obviamente siempre teniendo en cuenta que el fin de semana es donde el gobierno quiere torniquear, apretar el torniquete y que no salgas, que salgas lo menos posible para evitar justamente las reuniones sociales. Reuniones sociales van a seguir prohibidas, circulación nocturna, olvídate, transporte público limitado para un sector importante de esenciales también, pero podría haber algunas aperturas en algunas cuestiones puntuales de la economía, porque lo que dicen es, esto va para al menos un mes y medio más hasta que la vacunación avance concretamente y necesitamos que no suban tanto los contagios. Bueno, hay dos miradas médicas que me parece que es interesante que hagamos en este momento. Uno, a cargo del doctor Ricardo Allegri, que es neurólogo del FLENI. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Un gusto. Y enseguida voy a estar con Eduardo López, que es infectólogo, que nos está escuchando por Zoom. Digo, ¿cuánto nos preocupamos los que hemos pasado por el COVID o los que tengan que pasar respecto de consecuencias neurológicas? Bueno, la realidad es que hay consecuencias neurológicas y en general tienen más cantidad, más porcentaje los que tuvieron cuadros más graves. Si estuvieron internados en terapia intensiva o estuvieron respirados o estuvieron con encefalopatía, los trabajos muestran a los 6 meses un impacto neurológico significativo. 6 meses, o sea, 6 meses después. 6 meses, sí. Acaba de salir un artículo en Lancet, en la versión de psiquiatría de Lancet, que hace un estudio de 236.000 pacientes de una base de Estados Unidos, la Universidad de Oxford la hace, y ellos encuentran que un 33% han tenido alguna sintomatología neurológica o psiquiátrica. Bueno, mientras estemos hablando, yo me voy a sentar a conversar con el doctor Allegri. Vas a ver nuestras redes sociales personales, tanto de Martín, de Rosario como Nacho, y la personal, para que le podamos trasladar al doctor Allegri todas las consultas. Y ya lo saludo Eduardo López, nuestro conocido infectólogo. Eduardo, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué cuenta? Bien. Mándale saludo a Ricardo Allegri, que es un gran amigo. Lo está escuchando, Doc. Un gusto. Bueno, Ahí está. Doc, hoy me imagino que no lo veo con la sonrisa, pero debe ser una sonrisa. Dos noticias. Una que es la llegada de segundas dosis que van a llegar ahora de Sputnik, y esta los 10 millones de compra de vacunas de la vacuna india. ¿Me equivoco? No se equivoca. Creo que es una buena noticia tener mayores opciones de vacuna. Y lo que viene de la India es una vacuna bien, está aprobada, es de virus inactivados que se hace en la India. Y además la otra noticia que le quiero comentar es que la ciudad de Buenos Aires viene bajando el número de casos, ¿no? Eso es importante, igual que Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente Córdoba, Santa Fe están realmente con muchos casos y están realmente las terapias intensivas muy tensas, ¿no? Así que tenemos buenas noticias por un lado y tenemos que seguir trabajando por el otro lado, ¿no? Mirando el panorama nacional, cuando se tomaron las medidas que se tomaron, había más de 40.000 infectados, hoy estamos por sobre los 30.000, números redondos para decirlo. ¿Alcanzaron los 9 días de restricciones? Bueno, tuvieron un impacto, quizás no el impacto espectacular, pero los 9 días de cuarentena restrictiva creo que ayudaron a empezar a bajar los casos. Así que en este aspecto, Luis, creo que estamos bien. Creo que hay que avanzar muy fuerte en la vacunación, diríamos, para terminar
vacunar a los mayores de 60 años y seguir con los menores de 59, y a su vez tenemos que aumentar los testeos, ¿no? Estamos en un momento muy importante porque estas 3 próximas semanas van a ser cruciales, ¿no? Sí, Nacho. Sí, doctor, usted planteó el tema de las clases presenciales. ¿Cree que con esta cantidad de contagios sí hay posibilidad de volver a la presencialidad en las escuelas, en el AMBA y en aquellas zonas complicadas? Complicadas desde el punto de vista del semáforo que planteó el gobierno. Yo personalmente creo que las escuelas primarias pueden mantener la presencialidad porque, mire, las escuelas primarias son en primer lugar distritales, o sea, son barriales. Los chicos van caminando acompañados de los padres o por ahí con un pequeño trayecto en coche o en otro medio de locomoción, pero no usan el transporte público. Y por otro lado, los chicos tienen menos capacidad de contagiarse y de contagiar comparado con los adultos. Esto en parte está vinculado a que el receptor del virus, el famoso AC2, en los chicos no está adecuadamente desarrollado. Y el tercer punto es un dato muy claro. Los chicos menores de 10 años representan el 2,8% del total de contagio. En cambio, los individuos de 20 a 39 años representan el 42% del total de la pandemia en este momento. O sea, son los que están motorizando los casos, ¿no? Eduardo, gracias por atendernos como siempre. Ojalá que el fin de semana no nos traiga más que buenas noticias dentro de la dificultad de la situación. Gracias como siempre. No, muchas gracias, Luis, y saludo a la mesa y un gran saludo a Ricardo, que es un gran neurólogo. Por favor, que siga bien. Martín, querías preguntarle algo al doctor Allegri. Sí, doctor, usted marcó que los problemas neurológicos o psiquiátricos estuvieron marcados principalmente en aquellos pacientes que padecieron más el COVID, que tuvieron una internación. ¿Qué pasa con aquellos que lo transitaron de manera leve? ¿Podrían tenerlos? ¿Deben estar atentos? ¿A largo plazo se podría dar? Podrían tenerlos, pero en menor frecuencia que los de manera grave. O sea que puede existir, pero es mucho más raro. ¿Deberían estar atentos a algún tipo de síntoma? Claro. Lo que tienen que estar atentos es si hay algún cambio con respecto a previo al COVID. Y si hay algún cambio, consultar a su médico, ¿no? Los leves no tienen indicación de hacer un control específico de lo neurológico, salvo que aparezca algo que le llame la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, aquella descripción de la nubladez post-COVID, la falta de memoria, una suerte de cansancio, no es neurológico directamente, pero digo, se lo pregunto desde este punto de vista. Es en parte neurológico, sí. Hoy se discute que lo que se llama la niebla mental tiene el doble componente, el componente psicológico de toda la situación que se genera, pero tiene también la posibilidad del componente neurológico. Y, digamos, si esto se sostiene en el tiempo, hoy se está hablando de lo que es el COVID a largo plazo, y el problema es si uno empieza a ver que se sostiene en el tiempo, ahí hay que hacer sin asustar a nadie, pero una cosa es el cansancio, la fatiga, uno está cansado, se olvida de las cosas. ¿Cuándo se configura este concepto de nubladez o nublamiento? Niebla Eso, mental. Pues, más o menos. El concepto es cuando uno se siente distinto a lo que estaba previo a la pandemia. Los pacientes te lo comentan como que se sienten más desatentos, más lentos, distintos al nivel de rendimiento previo. Esto puede ser transitorio y la mayoría lo van a ser transitorios, pero lo que uno tiene que ver es que no se vaya sosteniendo en el tiempo. Si se empieza a sostener en el tiempo, no hay que dejarlo pasar, ahí hay que ir a su médico de cabecera, ¿no? Por eso dicen 3 semanas y estudios clínicos. ¿Todo? Exacto, uno deja pasar el primer periodo, que es lógico. Si pasan las 3 semanas y sigue estando distinto, por lo menos tiene que tener la consulta de su médico de cabecera. Doctor, ¿cómo afecta el COVID en sí en pacientes que han tenido en algún momento un accidente cerebrovascular o que tienen problemas de hipertensión, por ejemplo, o que afecta especialmente a una determinada población de más de 50 generalmente? Sí, en realidad el COVID, como sabemos, tiene la característica que afecta
mayor morbimortalidad en la gente más grande. Por Claro. eso se fue a la vacunación sobre la gente más grande. Los que tienen antecedentes de patologías neurológicas, ejemplo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una predisposición mucho mayor y una frecuencia mayor a hacer las complicaciones del COVID. En el caso de que tengan patologías, tienen más riesgo, no es más riesgo de infectarse, el mayor riesgo es de hacer las de formas agravarse. complicadas. Bueno, nos quedamos con el doctor Alegre, insisto, todas nuestras redes sociales están dispuestas para que vos nos escribas y podamos hacerle consultas. Me interesaba ver lo que pasa en el viejo continente. Vos sabés que Europa, la vieja Europa, anticipó lo que pasaba por razones climatológicas. Ellos comenzaron en diciembre, enero con el invierno y después esto se reprodujo aquí. Ahora aparece desde aquí por lo menos como un cierto aire de menos restricciones y demás. Nos vamos a ir a España y vamos a transgredir todos los manuales de periodismo porque no hay que elogiar a los entrevistados. Para mí es una de las periodistas más interesantes que tiene la lengua castellana y por eso quiero saludar a Pilar Rahola. Hola Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, un poco dormida a estas horas, son las 2 de la madrugada. Caramba, gracias por este esfuerzo, realmente. Contame qué está pasando hoy. ¿Se levantó la mayor cantidad de restricciones? ¿Qué tipo de circulación y actividades hay en España? La verdad es que está cambiando todo muy deprisa. Aún vamos con los barbijos en la calle, aún hay algunas restricciones, pero ya yo creo que un poco las ganas y sobre todo la sensación de normalidad empieza a abrazarnos. Ya las terrazas están llenas de gente, además viene el calorcito, empezamos a escuchar muchos turistas. Yo vivo en el centro de Barcelona y ya escucho inglés, ya escucho francés, incluso ruso, que es una zona donde realmente normalmente escuchas muchos idiomas porque viene mucho turista. Todo eso empieza a hacer una cierta normalidad. Ya somos muchos los que estamos vacunados en primera y también en segunda dosis. Además, esto se va acelerando. Ya hemos tenido días sin ningún muerto, que también es una cosa importante, que además nos ha dado un cierto respiro. Y yo creo que estamos viviendo el final de una tragedia terrible que nos ha tenido en vilo y encerrados y asustados durante mucho tiempo, pero muy cerca de empezar a vivir otra normalidad, porque es cierto que no sabemos si estaremos exactamente igual, ¿no? Pero vaya, prácticamente estamos, el ocio nocturno aún está cerrado, pero más allá de esto ya estamos en situación, los cines abiertos, restaurantes, el trabajo, en fin, todo bastante normal. Déjame que haga un paréntesis en el COVID que nos ha cubierto durante todo este tiempo, que quiero pedirte como especialista que sos en la cuestión de Medio Oriente, una opinión, porque otra vez la Argentina vuelve a dar la nota, encolumnándose con países como Rusia, China, Venezuela, Bolivia, Bután, votando en contra de Israel para que se investiguen los, todo entre comillas, presuntos abusos en la respuesta Hamás que atacó a Israel. Primero me gustaría una opinión sobre el tema y luego, ¿qué ves desde España que es hoy la Argentina geopolíticamente hablando? Bueno, Argentina está perdiendo puntos en ser referencia internacional cada día. Hay cosas que hace el gobierno argentino que son incomprensibles. Y en este sentido, yo creo que no podemos hablar de un país que sea referencial. Es cierto que, por otro lado, Europa tiene tantos problemas que al final no es que esté observando mucho qué hace o no hace Argentina, pero no es un país que en estos momentos tenga la impresión personalmente de que tenga peso. No lo tiene en el continente latinoamericano porque no tiene un relato propio y los relatos que tienen más bien son adquiridos y no en las mejores compañías. Y después en temas tan importantes como es el tema de Oriente Medio ha caído en la trampa más clásica de una izquierda dogmática que niega la complejidad del problema y que además se pone al lado de unos tipos, de una organización terrorista que destruye todos los principios y derechos fundamentales, que es Hamás o Yihad Islamía, que decide disparar miles y miles de misiles sobre la población civil, pueblos y ciudades de Israel, que no consigue una matanza global porque hay una cúpula de defensa, pero si no, hablaríamos de miles de muertos en Israel. ¿O qué pensamos que son los misiles? Y además, había misiles antitanques de fabricación iraní, había una estructura armamentística de mucha importancia
y ha sido una escalada bélica muy importante. Que un país tan referencial e importante como Argentina, que tiene y debería tener un papel en el mundo, un papel importante, y se balancea inmediatamente a favor de una organización terrorista, convierta un conflicto complejo en una situación maniquea de buenos y malos, y además considere que defenderse ante miles de misiles es prácticamente un acto contrario a la humanidad, bueno, me parece el manual del progre dogmático al uso de una extrema izquierda absolutamente alejada de toda realidad, que llega a la locura en su odio a Israel de aliarse con las peores ideologías totalitarias. Luis, ¿qué cree el Ejecutivo, la Cancillería Argentina? ¿Qué cree que es Hamás? ¿Se imaginan? Hablamos de lo que es. Persigue a opositores y los mata. Mata a cualquier crítico. No permite la libertad de expresión. Esclaviza a sus mujeres. Educa a sus hijos en el odio. Es un ciclo de violencia permanente. Está liado con uno de los países más tiranos de la zona, que es Irán. Se permite disparar miles de misiles sobre la población civil israelí. Y no tiene que defenderse Israel. Ahora, es de una incongruencia, lo señalás muy bien, es de una incongruencia cuando uno escucha a algunos dirigentes solidarizarse con, no digo con ni siquiera la organización palestina, con organizaciones terroristas que hacen esto que vos decís, lapidan homosexuales, infibulan mujeres, las matan, las consideran personas de segunda clase y demás. Es raro que luego se definan de izquierda, ¿no? Como que un progresismo verbal se ata a esto que estábamos describiendo, ¿no? Hay una izquierda que ha perdido completamente el norte. Ya no hablamos en este caso del gobierno argentino, sino que hablamos de intelectuales, de periodistas, hablamos de focos universitarios, donde descubres que gente que levanta la bandera de la libertad se alía con la peor ideología del mundo y con los tipos más locos del mundo. Es decir, yo puedo entender perfectamente la defensa de la causa palestina. Yo estoy a favor de que los palestinos tengan un futuro, tengan vida, obvio. Tengan una situación de felicidad. Es más, te diré, el día que firmen la paz con Israel, va a ser el pueblo árabe que va a vivir mejor de la región. El mejor de la región. El pueblo palestino no tiene otra salida que entenderse con Israel. No tiene otra. ¿Con quién se va a entender? ¿Con Irán? ¿Con sus opresores? ¿Con organizaciones terroristas que los masacran a ellos? Lo peor de esta izquierda enloquecida, de una izquierda que ha perdido todo el norte y que mientras te levanta banderas de libertad se alía con los tipos que destruyen la libertad, lo peor de esta izquierda es que en lugar de ayudar a los palestinos los esclaviza con organizaciones totalitarias. Es decir, en la escalada que ha habido ahora, defender a Hamás es decirle a los palestinos que no tienen ninguna salida. Claro. Es una locura. Vuelvo a cierto ombliguismo de mirar la Argentina, pero digo, este hecho, la decisión de la Argentina de no insistir en los tribunales internacionales para que se investiguen violaciones de derechos humanos en Venezuela, el permanente guiño al régimen de Cuba, ¿te parece que son titubeos o que en realidad es negro sobre blanco lo que piensa la actual gestión de Alberto Fernández? Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández es un kirchnerismo 2.0, vaya. Es decir, es un nuevo kirchnerismo a la vieja usanza, que ya se equivocó completamente en su estrategia geopolítica, que ya se alió con el chavismo y con todo el eje bolivariano, que ya era lo peor de Latinoamérica, que ya estaba fuera de plano, en lugar de aliarse con los sectores más modernos, más avanzados, con los sectores centrales de la sociedad, se alió con ideologías que nos han llevado a lo peor. Es decir, yo he combatido toda mi vida el fascismo de derechas, pero creo que hay que decir también abiertamente que existe un fascismo de izquierdas. Lo que hay en Venezuela es fascismo de izquierdas, que persigue a su gente, que destruye completamente los valores democráticos y que encima condena a sus ciudadanos al hambre en un país que es enormemente rico. Pero es que voy más allá. Yo no he visto nunca a Argentina pedir que se investiguen los crímenes de Irán, teniendo en cuenta que Argentina sufrió 2 atentados. Claro. Es más, estamos hablando de un país donde mataron a un fiscal general que estaba investigando una causa de terrorismo, la más grave de Latinoamérica,
y un gobierno que estuvo a punto de permitir un protocolo con Irán que habían sido señalados como los responsables del atentado. Una locura. Pero además hay algo importante. No solo es brutal que a un país que lleva 70 años de situación bélica, que sobrevive porque se defienden, porque la intención de destruir a Israel está ahí, está ahí. No hay ningún país del mundo, ninguno, amenazado con la destrucción. Solo Israel. Pero claro, pero no es una metáfora, perdón la interrupción, Pilar, no es una metáfora lo que vos estás diciendo. El régimen anterior de Mahmoud Ahmadinejad en Irán proponía la desaparición del mapa de Israel, jamás también, o sea, no es que estamos diciendo no les gustan los israelíes, proponen desaparecer el Estado de Israel. No, pero esto es que además está en la hoja fundacional de Hamás. Claro. Yo invito a cualquiera que quiera ser experto, porque aquí todo el mundo habla de este conflicto y no saben nada la mayoría. Estamos con brillantes ignorantes respecto a este tema. Es muy difícil encontrar un interlocutor, incluso que no piense como uno, que sepa algo, que haya leído un poquito de historia, que conozca un poquito. Yo me leí todos los textos fundacionales de Hamás. Aparte de que son una locura ideológica, pero más allá de esto, Hamás no ha hecho ni una sola declaración en toda su vida, desde que nació con los hermanos musulmanes, en la que haya ni tan solo la posibilidad de presentarse a negociar ningún tipo de paz. El objetivo es la destrucción de Israel. Hablemos claro. De manera que cuando tú le dices a los palestinos que esos son buenos, los están condenando a un ciclo de violencia permanente, sin ninguna salida posible. Yo le diría al presidente Fernández, le diría a la Cancillería argentina que defiendan al pueblo palestino, pero que no los condenen a las peores organizaciones terroristas que hay por la zona. Que estamos hablando de una organización que vanagloria a los suicidas, que le enseña a los niños a tener pósters con suicidas en sus escuelas, que utiliza el dinero de la ayuda internacional para crear una gran estructura bélica. Hablamos de una organización que pone todas sus lanzaderas de misiles en escuelas, en hospitales, en edificios civiles. Hablamos de esto. Y luego se condenará a Israel. Claro. Porque resulta que no los matan, porque si hubiéramos tenido miles de muertos. Yo pregunto, Luis, al presidente argentino, muy bien, ¿usted qué es capaz de decir o de señalar a Israel como un país condenable? ¿Puede decirme cómo debe defenderse Israel? ¿Cómo debe defenderse de Hezbollah, una organización terrorista que, por cierto, en este país, en Argentina, mató? Una organización terrorista que se ha convertido en el ejército de Medio Oriente más poderoso, que actúa en la guerra del Yemen, que ha intelectuado en Irak y que domina el Líbano y que está permanentemente amenazando a Israel. ¿Qué tiene que hacer con ello? ¿Me puede decir el presidente de Argentina qué hace Israel con una organización como la de Yihad Islamía o como la de Hamás o las brigadas de Al-Aqsa, etcétera, todos los que pululan por allí, que dedican todo su potencial económico a crear estructuras bélicas para matar israelíes? Y finalmente, si cayeran 4.000 misiles en Buenos Aires, ¿qué haría el presidente? ¿Sacaría florecitas? Pilar, ¿es gratis? Gratis es una palabra poco feliz, pero no encuentro otra. ¿Es gratis para la consideración de la Argentina este tipo de posiciones? Insisto, no condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, alinearse con este eje que respalda Hamás. ¿Tiene alguna consecuencia desde el punto de vista internacional para la Argentina? Bueno, yo creo que lo que hace Argentina es situarse fuera de la diplomacia, sin ninguna duda, porque en el momento que tomas un partido tan brutal en un conflicto tan complejo, te sitúas fuera de los mapas de las mesas de negociación. Es decir, si Argentina condena a Israel, Argentina no va a ser nunca invitada, digamos, a ningún tipo de ayuda para resolver el conflicto. De entrada, te sitúas en una parte del conflicto, con lo cual te quedas fuera de la geopolítica y de la estrategia política. Lo segundo, Argentina vuelve a aliarse con unos planteamientos ideológicos que no le dan a la sociedad ningún tipo de salida. Es que el problema principal es ese. Pero además, si Argentina se quiere convertir en un país que denuncia crímenes, yo le daré la lista. Solo hablando de la mujer, le puedo dar la lista de los países que no tiene ningún derecho fundamental la mujer. Empezamos por Arabia Saudita, continuamos por Qatar, continuamos por Emiratos, hablamos de Irán,
Hablamos de Irán, que condena a muerte por ser homosexual, por ser opositor, prácticamente por ser mujer. Hablamos de un montón de países que persiguen brutalmente a las familias cristianas ancestrales que llevan 2000 años de historia allí y que hoy no pueden continuar siendo cristianos. Ya no le cuento los judíos. Hablamos de esto. Es decir, el canciller argentino quiere convertirse en un justiciero del mundo. Yo le daré la lista. Ah, no, Israel, porque voy a quedar bien en la lista de los progres de manual. Voy a quedar como, levanto la bandera de Palestina. No. Ustedes cuando hacen esto no levantan la bandera de Palestina. Ustedes levantan la bandera de una organización terrorista enloquecida, fanática y totalitaria. Que quede claro. Y cuando defienden a Venezuela, lo que hacen es defender una dictadura de izquierdas. Sí. O un golpe de Estado blando en el interior de la democracia venezolana. Sí, y con un tino diplomático llamativo. Quiero decir, Argentina decide condenar a Israel cuando 24 horas antes recibía a los responsables del hospital de Jerusalén, que es así como modelo en el planeta, para tratar de conseguir voluntarios en la Argentina de la vacuna que tanta falta hace en nuestro país, ¿no? No, es que la cantidad de contradicciones de este gobierno, la verdad es que a mí me tienen permanentemente sorprendida. Y en política internacional yo lo que veo, Luis, de Argentina es que va dando bandazos, que no tiene una estrategia inteligente. Argentina, lo he comentado alguna vez y quiero repetirlo, Argentina podría ser un gran líder político y estratégico en todo el cono sur y en todo el continente latinoamericano. No tengo ninguna duda, tiene el potencial, pero se equivoca permanentemente de relato. Y después en el plano mundial, bueno, pues toma partido por países que son absolutamente atroces y que están fuera de toda normalidad y de toda lógica. Y a mí, al final, no me sorprende, pero me sorprende, porque a pesar de todo, si uno es el presidente de un país tan importante como Argentina, debería tener un poco de prudencia. Y de entrada, no meterse en un avispero como ese, aceptando los dogmas de fe, convirtiendo la causa en una especie de religión de que no podemos ni discutir, no conociendo ni tan solo los datos, porque seguro que cuando hablan de crímenes, a mí no me podrá decir el canciller los muertos que ha habido en Palestina, ¿quién los ha matado? Israel, no lo sé. Probablemente la mayoría, sí. Pero de los 4.000 misiles, 500 cayeron sobre Gaza. ¿Tenemos los datos? ¿Podemos contrastarlo? ¿Podemos saber quién ha muerto de una manera u otra? Hablar de muertos es terrible. Pero lo que hay que decir es que aquí no hay un ejército israelí que le encanta matar niños, porque siempre son niños, Antes, en los judíos medievales, se bebían la sangre de los niños cristianos. Ahora los poderosos judíos israelíes matan niños palestinos. Siempre es el mismo estigma. Los libelos se mantienen perfectamente. Pero la realidad es, quien intenta matar masivamente es Hamás. Y quien intenta defender a su población usando protocolos de aviso permanente a la población civil palestina es Israel. Israel es una democracia. ¿Lo hace todo bien? No. ¿Es criticable? Muchísimo. Tanto como su país y como el mío. Que cometemos errores. En España mucha gente se ha dedicado a hablar en contra del muro que había en Israel, cuando tenemos un muro para que no entren los inmigrantes, no los terroristas, los emigrantes. Claro. Y nadie lo discute porque eso es absolutamente normal. Total. Pero en cambio poner un muro para intentar que no entren suicidas no lo es. Bueno, como todo siempre es tan complejo y tan banal, claro. Como siempre es un placer enorme escucharte. Me da un cargo de conciencia que sean las 2:15 de la mañana de tu madrugada catalana, pero nada, ojalá con un beso virtual sirva para compensarlo y la espera de poder encontrarnos a charlar como siempre. Déjame decirte una cosa solo, Luis, si puedo, ya como esta tarde ya no viene de aquí. Pero esto que estoy haciendo yo ahora, o esto que estamos haciendo, se paga, Yo acabo de sufrir un escrache en mi país, con pintadas en mi casa, por opinar. Es decir, he sufrido un acto de violencia sutil, no es de violencia física, pero es ir hasta mi casa, hacer una gran pintada, criminalizarme, señalarme, que no es la primera vez que me pasa, porque hay ese fascismo de izquierdas, odia el pensamiento libre, odia las preguntas, ama los dogmas y quiere imponer un relato único.
Y cuando levantamos la voz y somos disidentes, y lo hacemos desde planteamientos democráticos, pero no nos compramos según qué dogmas de fe, nos señalan y nos amenazan. Yo lo acabo de vivir, no soy la primera y no seré la única, pero permíteme que diga desde este canal que me pones que no me van a callar. El fascismo, el de derechas, me persiguió, el de izquierdas también. ¿Eso sabes qué significa? Que estoy en el lugar adecuado, el de la defensa de la libertad. Un enorme abrazo de solidaridad y siempre a disposición. Gracias. Hasta luego. Pilar Rahola desde Barcelona. Bueno, ahora te quiero ver como el conductor que no sabe nada de fútbol lo presenta. Angulo, ganó Colón. Ganó Colón. Colón de Santa Fe es el nuevo campeón del fútbol argentino. Le acaba de ganar 3-0 a Racing en la final que se jugó en la provincia de San Juan. 3-0 con goles de Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, los tres en el segundo tiempo. Por primera vez en su historia, en sus 116 años de historia, Colón de Santa Fe sale campeón del fútbol argentino. Mira, pero no sé por qué me sé el himno de Colón, que es Sabalero, sangre de campeones, Sí, siempre, así claro. que, pero la que todo lo sabe, Joana Don, nuestra corresponsal estrella en la provincia de Santa Fe, hoy en la ciudad capital. Joana, buenas noches, festejo todo ahí, ¿eh? Luis, mirá lo que es la ciudad de Santa Fe en este contexto, pleno festejo, está lloviznando, la gente feliz de muchos festejos, respetando la distancia en las esquinas de sus cuadras. Esta es la gente que decide no salir a festejar, que se queda acá escuchando los palmeras y celebrando, festejando, gente joven, grande, todos acercándose. Esto pasa en cada cuadra de cada calle de Santa Fe, vemos mucha gente. El bulevar de Santa Fe, en donde se dio la gran concentración el día lunes, cuando pasaban a la final, hoy está cerrado, hay mucho control, no se puede ingresar al bulevar para evitar precisamente las grandes acumulaciones de gente y tratar de evitar lo que pasó el día lunes. Ahora vemos esto, en las esquinas, en cada esquina hay gente de todas las edades, de rojo y negro, festejando, celebrando y manteniéndose dentro de su burbuja. Estamos recorriendo en vivo las calles de Santa Fe, viendo cómo Santa Fe se vuelve a volcar a este gran festejo que es una hazaña, ¿no? Un día histórico no solamente para Colón de Santa Fe, sino para el fútbol argentino, porque es la primera estrella que consiguen. Estamos llegando de a poco a la cancha de Colón y a medida que nos vamos acercando también vemos más movimiento, como por ejemplo en esta esquina. Fíjate que ahí hay un control, el cual no permite que doblemos hacia la derecha para poder llegar a la cancha. Pero la gente está festejando, celebrando, obviamente, como se puede. Hasta Claro, ahora vemos gran acatamiento, ahí te muestro un poco el control. Eso te iba a decir, Joana. Se ve mucho respeto a la distancia social, no aglomeraciones humanas, pero mucha alegría también se ve. Sí, hay mucha alegría, cada gol se festejó muchísimo y también hay mucho control, entonces tratan de que se vuelva a repetir lo que pasó el día lunes. Te quiero mostrar, no sé si llegan a ver ahí el control de la barrera de policías que no permite a la gente avanzar hacia el lado de lo que es el estadio. Hay caballos, hay gente caminando que se vienen acercando hacia donde estamos nosotros y todos los hinchas que están concentrados en distintas esquinas, pero no se ve lo que vos decís, Luis, este gran tumulto de gente. La gente está en un círculo familiar, en cada esquina, en los balcones, festejando. Obviamente que seguramente debe haber algunas zonas de la ciudad en donde se trate de juntar y de romper esto, pero por ahora el control viene siendo como te lo estamos mostrando, viene avanzando la policía. Nos vamos a correr un poquito, viene avanzando para que la gente no avance. Joana, curiosidad personal, ¿vos sos rosarina o santafesina? Yo vivo en Rosario y soy santiagueña. Ah, no, bueno, no, porque quería saber si era sabalera o tatengue o si sos leprosa o canalla, pero bueno, no sé. Soy canalla. Está muy bien. No sé cómo se llevan las hinchadas canallas con la de Colón. No, yo soy rosarino, pero por suerte soy de Boca. Digo por suerte porque ser de Ñuso Central viviendo en Rosario es un lío. Estás peleado con la mitad de la ciudad, así que... Joana, te quería preguntar... Bueno, yo comparto con vos, soy hincha de Boca y de Central. Ahí está. ¿Cómo, perdón, Martín? No, porque la ciudad de Santa Fe tiene otro equipo, que es Unión, es una ciudad que está dividida, y te quería preguntar si hay algún tipo de dispositivo de seguridad especial teniendo en cuenta esta circunstancia.
Bueno, para el día de hoy se usaba el mismo dispositivo de seguridad que se usa para los superclásicos o clásicos entre Unión y Colón. Pero sobre todo en la época de los clásicos acá se concentra sobre el bulevar por la cercanía con la cancha de Unión. Ahora vemos en este momento que precisamente están obviamente dándole prioridad más que al bulevar a la cancha de Colón. Y están ubicados acá los mayores focos de control, porque estamos recorriendo ahora en este momento y la gente decidió abocarse acá muy en contra de lo que se pensaba. En un principio se creía que iba a ser sobre todo en la parte del bulevar, pero ven, acá está la mayoría de la gente ubicada. Son grupos chiquitos. Joana, ¿cuándo llegan los jugadores y se espera algún recibimiento, pensando en que estamos en pandemia y que Santa Fe está sufriendo un pico de la segunda ola? Bueno, se van a desarticular todas las uniones que se puedan dar o encuentros, reuniones que se puedan dar en el aeropuerto. De hecho, ya están los operativos ahí tratando de evitar este tipo de situaciones. No hay nada oficial, nada programado. Las autoridades obviamente no dieron información al respecto, pero que sí se iban a posicionar en la zona del aeropuerto para que no se pueda concentrar gente allí para recibir a los jugadores. Joana, gracias por tu informe, como siempre, desde la provincia de Santa Fe. Disfrute, festeje un poco, con distanciamiento, barbijo, pero disfrute. A mi familia que tengo en Santa Fe. ¿A tu familia? Claro, La familia Yerdy está ahí. Les mando un beso. Yo también, a la familia. Ahora son todos santafesinos. Ay, Nacho, se manda saludos. Son todos santafesinos. Es una cosa. El nivel de exitismo, gracias, Joana, el nivel de exitismo de este programa. He pasado veranos enteros en Santa Fe. Yo soy de un poco de Colón. Por eso tenemos pica. Claro, ahí porque era. vos sos más santafesina y yo soy rosarina. Es un programa lisérgico el de hoy, o sea, te lo voy a decir, porque arrancamos tomando whisky, después nos pusimos serio con el tema, volvimos a Colón con esta alegría. Está acá el doctor Allegri, que se sostiene con una caballerosidad que no podemos creer. Y no, realmente el doctor Allegri dice, nunca más voy a ese lugar de locos, definitivamente. Y ahora está el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es Carlos Bianco. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenísima noticia del día de hoy, 10 millones de vacunas de este laboratorio indio. Lo voy a preguntar y sé cuál es la respuesta, pero corresponde. ¿Se estima cuándo pueden llegar? Mira, no hay una estimación exacta y precisa. En rigor, el contrato son por 15 millones, es una primera etapa de 10 que puede ser extensiva a 5 millones más. Como explicó el gobernador, esto es un contrato condicionado a que se cumplan 4 condiciones. La primera, obviamente, que lo apruebe la ANMAT. La segunda, que el gobierno de la República de la India levante las restricciones a la exportación de vacunas, que hoy tiene prohibida la exportación. La tercera es que, obviamente, nos ponga a disponibilidad el laboratorio de esas vacunas, porque es un contrato abierto, flexible. Y la cuarta es que nosotros justamente en ese momento necesitemos las vacunas y hagamos efectiva la compra a través del envío de la orden de compra correspondiente. Pero es un acuerdo que está en firme, que ya está firmado y que ya fue enviado escaneado y en soporte físico a India para que sea firmado del otro lado. Superados los 4 requisitos que mencionabas, entendí hoy en la conferencia que se ponen a disposición del Sistema de Salud Nacional y se va a repartir igualitariamente, digo, por nivel poblacional, un, qué sé yo, 50% para la provincia de Buenos Aires y el resto. Sí, es así como lo dijo el gobernador. Nuestro objetivo siempre fue ese, más allá de recibir las vacunas del gobierno nacional, colaborar con el gobierno nacional, con todas nuestras gestiones, con la experiencia que tiene nuestro equipo de trabajo en materia internacional. Y bueno, por eso justamente luego de un trabajo muy arduo, la verdad empezamos la negociación el 20 de abril, exactamente el 20 de abril tuvimos la primera reunión y en un mes y medio pudimos llevar adelante todas las negociaciones, firmar los contratos, los distintos acuerdos de confidencialidad, etcétera. Así que la verdad que muy contentos. Hoy la verdad que es un gran día para la provincia, para la Argentina, porque también se hizo efectivo el anuncio de que en Argentina se van a empezar a producir las vacunas Sputnik Vida. Así que doblemente contentos. Bianco, ¿de cuánto va a ser la inversión que va a hacer la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta esto que decía Luis, que lo que ustedes compren va a ser luego distribuido a todo el país, no solamente a la provincia, pero de cuánto va a ser la inversión de la provincia y si obviamente va a correr por cuenta de la provincia, valga la redundancia? Mira, depende cuántas vacunas se compren efectivamente de los 15 millones o de la primera parte, los 10 millones.
en caso de que se cumplan las 4 condiciones que acabo de comentar. Te comento individualmente. Claro. Nosotros, por acuerdo de confidencialidad, no estamos autorizados a decir el precio exacto, pero sí lo que podemos decir es que está dentro del rango de precios aprobado por el laboratorio para las ventas en todo el mundo, que es entre 15 y 20 dólares. Y va a correr por cuenta de la provincia. Eso tienen la decisión política de tener ese gesto más allá de haberlas conseguido, más allá de haberlas gestionado. Mira, en principio sí, podemos hacer nosotros efectiva la compra o eventualmente se podrá hacer en su momento una cesión de derechos y obligaciones, es decir, transferir el contrato a Nación para que lo haga efectivo Nación, pero me parece que a esta altura es lo menos importante. Lo más importante es tener, como dijo el gobernador, un compromiso de compra efectivo, complementario a las vacunas que ya se han comprado y que sirva como refuerzo y como reserva de las vacunas que ya hay en la Argentina. Bianco, hoy hubo otro anuncio que tiene que ver con que los mayores de 70 pueden ir a algún centro vacunatorio y vacunarse sin necesidad de inscribirse. ¿Tienen una población alta de este sector que saben que no se inscribió? Y la otra consulta tiene que ver con cuándo cree que se van a poder empezar a vacunar la gente de 18 a 40 años sin comorbilidades. Mira, respecto de la población de mayores de 70, no sabemos el número exacto porque la cantidad total de mayores de 70 en la provincia de Buenos Aires es una estimación que se hace sobre las proyecciones del INDEC sobre el censo del 2010 al 2021. Tenemos un número teórico, digamos. De ese número teórico nosotros tenemos inscriptos más del 90% y vacunados también el 90%. Así que del total tenemos ya inscriptos y vacunados el 80% de los mayores de 70 años. Y respecto de las personas mayores de 18, me preguntaste sin enfermedades de base, sin comorbilidades. Nosotros ya se podían anotar desde el 23 de diciembre. Hay muchísima gente, no tengo los números acá exactos, pero muchísimas personas mayores de 18 sin comorbilidades anotadas. Cuando terminemos de vacunar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de comorbilidad o riesgo, como son los mayores de 60 o los mayores de 18 con comorbilidades, vamos a comenzar, digamos, la vacunación más general, aquellos que tienen menor riesgo. Primero vamos a vacunar a los que tienen mayor riesgo de vida o de padecer la enfermedad de manera grave y a partir de ahí a las personas de entre 18 y 59 sin ningún tipo o con menor riesgo de vida y de padecer de manera grave la enfermedad. Nosotros vamos avanzando, como dijo el gobernador, a través de determinados hitos. Probablemente muy pronto, en los próximos días, terminemos de vacunar a todos los mayores de 60 años y a todas las personas entre 40 y 59 con enfermedades de base. Gracias, Carlos, por haber charlado con nosotros. A ustedes, muy amables. Carlos, que siga bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer un repaso de la información. ¿Qué va a pasar mañana? Estamos a 2 horas y media, ¿estoy diciendo bien? Sí. 2 horas 34 para ser más precisos. Ahí tenemos la cuenta regresiva para que lleguemos a restringir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Estamos medio mareados, te dicen, tenés que volver al viernes pasado. ¿Quién se acuerda de lo que pasó? Eso. A, B, tema vacunas. ¿Qué pasa en la capital? Hoy se abrió la inscripción 55 a 59, semana que viene 50 a 55. Tema clases, ¿qué puede llegar a pasar? Y con el doctor Allegri vemos consecuencias post-COVID para aquellas personas que lo han padecido. ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Cuántas personas padecieron COVID? El registro buscamos. Eran como 3 millones, Sí, si la memoria no me falla, ¿no? Sí, sí. De los que habían... Más. Bueno, ahora lo vemos. Pequeña pausa y volvemos. Imagino que la ciencia irá avanzando a medida que desarrollamos la enfermedad, porque es una enfermedad nueva de 1 año y medio y demás. Digo, a hoy, parados en junio 2021, ¿cuál es la consecuencia mayor que trae el COVID y las que se revierten o más superables? La consecuencia mayor, bueno, independientemente de la gente que fallece, que esa sería la consecuencia mayor, el impacto sobre toda la población, el impacto desde el punto de vista de la parte psicológica, psiquiátrica, ¿no?, sobre la población, porque realmente esto es una situación catastrófica, o sea, es como una guerra, es como cualquiera de esas situaciones que genera un impacto sobre toda la población, tenga un impacto orgánico o no tenga un impacto orgánico, ¿no? Digo, la depresión post-COVID se inscribe dentro del concepto técnico de depresión. A veces nosotros usamos la palabra estoy deprimido y no corresponde. Pero, ¿hay depresión post-COVID? El punto es que hay depresión post-COVID que tiene que ver con una distimia secundaria a lo que está sucediendo.
y tiene que ver con una sensación por todo lo que está sucediendo, y también hay depresión post-COVID que puede tener que ver relacionada a la acción del virus sobre el sistema nervioso, ¿no? O sea, que ahí podemos tener el sentirse mal, tener estrés, estar ansioso, estar con rasgos depresivos, secundario a toda la situación, la cuarentena, la falta de que esto se resuelva rápido, no saber los tiempos, esa es una situación. Y la otra situación es un poco lo que hablábamos antes, la posibilidad que eso esté apareciendo como parte de un impacto sobre el sistema nervioso. ¿Cuánto? Usted hablaba de 6 meses, ¿no? De algunos síntomas. ¿Es razonable esperar esos 6 meses para saber si fue un trastorno momentáneo o se instala más? Es razonable actuar lo antes posible. Lo antes posible en neurología siempre resuelve más fácil todas las situaciones. Y lo antes posible, si hay un estrés postraumático también, siempre uno se puede acomodar. El tiempo de los 6 meses, en realidad estamos sobre la cresta de la ola. Estamos aprendiendo, nosotros estamos colaborando con la OMS en todo esto del post-COVID. Y la verdad que en estos meses vinimos aprendiendo, vinimos con idas y vueltas, ¿no? Porque con cosas que nos parecían que eran correctas y después, de hecho, barbijo sí, barbijo no. O sea, esto lo vamos a tener claro una vez que pase todo. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones ahora y hay que actuar ahora para cada una de las cosas. ¿Y de las afecciones neurológicas más dañosas, cuáles aparecen después del COVID? Bueno, una son los trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos llegan al 30% de los pacientes, siempre hablando de los sintomáticos, claro, y de los sintomáticos severos, sí. Y digamos, ahí es donde uno encuentra el trastorno cognitivo, los trastornos, la fatiga, que mantienen la fatiga, los dolores musculares, las neuropatías, la posibilidad de afectación de los nervios. O sea, hay todo un espectro de patologías neurológicas que se ven, de patologías y de síntomas. ¿Me ayuda a tratar de decirlo en el lenguaje más lego posible? ¿Qué es el trastorno cognitivo? O sea, trastorno cognitivo es la pérdida de memoria, pero la pérdida de memoria reciente, lo inmediato. En el caso del COVID lo que se ve es más atencional y es más tendiente a la parte de organización. O sea, la persona siente como que está más torpe o como que está más desatento a las situaciones. Eso es lo que describen. Lo que pasa que esto cuando se empieza a sostener, si esto uno lo siente a la semana, a las 2 semanas, es razonable. Cuando empieza a sostenerse en el tiempo, uno tiene por lo menos que actuar, que estudiar. ¿Y eso pega la vuelta? ¿Hay algún tipo de tratamiento, ejercicio? Hoy lo que se está trabajando en todo el mundo son con las clínicas post-COVID. Digamos, lo que se está desarrollando, porque no es solo lo neurológico, neumonológico, claro, cardiológico, y digamos, están estas clínicas post-COVID para actuar temprano sobre todo esto y tratar de ordenar todo lo que se puede ordenar. ¿La persistencia de falta de olfato y gusto está vinculado con lo neurológico o es otra cosa? Está vinculado con lo neurológico. En realidad nosotros nos empezamos a plantear lo neurológico por varias cosas. Una, cuando empezó a aparecer temprano esto. 2, porque las epidemias de coronavirus previa, el SARS y el MERS, tuvieron complicaciones neurológicas. Entonces nos abrió, bueno, si esas 2 tuvieron complicaciones, tenemos que estar atentos con esto. Y ahí de hecho, la Organización Mundial de la Salud hace un grupo de estudios sobre esto, de estudios en lo que tiene que ver con las afecciones neurológicas en el contexto del COVID. El relato periodístico o el cuento. Me contó un amigo que hace 6 meses no puede recuperar el olfato y que lo están entrenando. ¿Es verdad? ¿O tiene algún asidero o no? No, sí, hay personas, o sea, la mayoría se recupera, pero hay personas que eso se sostiene y se mantiene y en algunos queda, ¿no?
¿Queda? Uno Sí, se queda sí, sin puede olfato llegar a- con lo espantoso que es. Puede llegar a quedar. Porque puede digo, llegar a quedar. los que hemos pasado el COVID y nos quedamos sin olfato, Sí. una de las cosas más tremendas no es oler, sino que todo tiene el mismo gusto, Sí. o sea, que es cartón todo. Lo que uno tiene que tener en cuenta, porque si no uno termina siendo alarmista, tiene que tener en cuenta que esto tiene que conocerlo la población para consultar temprano los que tienen problemas. Pero la mayor parte de los que tienen COVID son asintomáticos. De los sintomáticos, la mayor parte son leves, y de los leves y los, digamos, los que van para moderados a severos es un número menor, y ahí es donde tenemos estas complicaciones, ¿no? Sí, Nacho. Sí, doctor, entiendo que todavía no hubo tiempo para que haya un estudio largo, profundo, pero ¿tiene algún tipo de impacto en la cantidad de oxígeno que ingresa al utilizar 2 barbijos? ¿Tiene algún efecto a largo plazo negativo? Hay profesores de la Universidad de Washington, me parece que están haciendo un estudio sobre el impacto del viaje en avión con doble barbijo, que la gente cuando llega a destino satura menos, al menos a partir de eso surgió el estudio. ¿Pero usted tiene algún tipo de percepción de lo que puede ocurrir con esa situación? Es que yo creo que sí tiene, y es un poco lo que pasó con el momento de que se iba a correr y había que ir con los barbijos a correr. Es imposible, porque además uno vuelve a inhalar el dióxido de carbono, y eso termina uno mareándose y estando... Claro. Yo creo que eso sostenido a largo plazo tampoco es bueno. Pero si viajo en avión, ¿qué hago? Porque, digamos, cuando yo hice un solo vuelo de cabotaje, me recomendaban un N95. 95 más otro barbijo encima. Sí. El problema es que uno en estas situaciones busca los males menores. Claro. Ese es el punto. O sea, el mal menor es no contagiarme. Y no contagiarme implica que yo tenga precauciones. Y esas precauciones a veces pueden traerme algunas. Doc, un placer, Gracias por habernos ayudado a entender, Muchas gracias. Que siga usted bien. Última pequeña pausa y volvemos. Bueno, como si fuera poco, aparecieron barbijos truchos del CONICET y en escala, porque es una gran cantidad, Martín, de barbijos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hoy la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en 11 allanamientos que hizo tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, secuestró 50.000 barbijos y detuvo a 5 personas, una organización que se dedicaba a la confección y a la venta ilegal, no de cualquier barbijo, sino de un barbijo especial que hace la ANMAT con la empresa Atom Protec, que es uno de los barbijos más conocidos que se ve por estos días, de color rosado. Bueno, secuestraron estos 50.000 barbijos que se utilizaban para la venta ilegal en estos 11 procedimientos que ordenó el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero. En los allanamientos era toda una organización porque había telas, máquinas especiales para la confección de barbijos y a gran escala por la cantidad que se secuestraron. También con la detención de las personas y los allanamientos se encontraron armas y 1.000 municiones de estas 7 pistolas que se secuestraron. La justicia por el momento tiene evaluadas estos 50.000 barbijos en 30 millones de pesos. ¡Wow! De paso decir que no solo eran truchos, por más que tengan telas similares, sino que no tienen la calidad técnica que pide el CONICET. Absolutamente, pero vos fíjate la sofisticación de esta organización. Los barbijos y en las cajas que tenían confeccionadas para la venta tenían la etiqueta de las medidas sanitarias que la ANMAT exige para su comercialización. O sea, no solo era el barbijo, sino que era el barbijo dentro de los envoltorios, dentro de cajas y con el certificado falso, obviamente, de la ANMAT para poder venderlos. Hoy hablamos con Carlos Bianco del precio de las vacunas. Él dijo que hay una cuestión de confidencialidad que no podemos revelar. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto paga la Argentina por cada una de las vacunas, Bueno, Rosario? ¿cuánto pagó hasta ahora según el informe que presentó el jefe de gabinete en el Senado, que fue a dar 208 millones de dólares? 208 millones de dólares se pagó hasta ahora por las vacunas que llegaron y por las que van a llegar. ¿Por cuál se pagó más? Bueno, por la Sinopharm se pagó 80 millones de dólares, llegaron 4 millones de dosis, no fue de la que más llegó, pero tiene que ver con el costo de la vacuna Sinopharm. Por la Sputnik se pagó 60 millones de dólares y ahí estamos viendo el costo de por cada vacuna. una. Muy Sí. interesante esto. Bueno, ahí estamos viendo cuánto se pagó en total
por cada una. Bueno, elegí vos, ¿cuál querés ver? ¿El total? ¿Empezamos por el total? Vemos el total, sí. Sinopharm, 80 millones de dólares, la Sputnik, 60 millones de dólares, llegaron casi 9 millones de las que más llegaron. AstraZeneca, 61 millones de dólares con 2.900.000 vacunas. La Covishield se pagó 2 millones de dólares con 580.000 vacunas y las del fondo COVAX 3 millones de dólares. Esto da un total de 208 millones de dólares. Y ahí está cuánto sale cada dosis de las vacunas. Ahí está, 20 Sinopharm, casi Por eso 10. se pagó más por Sinopharm. Claro. Llegaron solo 4 millones de dólares de dosis, pero se pagó 9.95 sin impuestos, millones. AstraZeneca 4, de Sputnik 9.95 y Covishield 4,10. Sí, así es. Este es el monto total que informó la jefatura de gabinete. Hay contratos que todavía no llegaron las vacunas, pero serían por 60 millones de vacunas. Hoy en un gran programa de radio que va de 9 a 12 por Radio La Red AM910, la presidenta del PRO habló, se peleó con Rosario, pero aparte habló de política y bajó línea sobre el tema de la interna, ¿no? Sí, exactamente, Luis. Está que arde la interna en Juntos por el Cambio. La verdad que cada vez con más preocupación miran esta situación quienes quieren la unidad, quienes quieren garantizar que llegue todo bien a las elecciones. Y obviamente la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con ustedes, planteó que Vidal tiene que jugar en la provincia de Buenos Aires y que no tiene que jugar en la ciudad. A la tarde, después salió Vidal a responderle de alguna manera diciendo que va a estar donde la necesiten. ¿Dónde es donde lo necesitan? Bueno, donde le diga Horacio Rodríguez Larreta para este caso, no para 2023. Para esta elección va a estar donde la necesiten y por otro lado también dijo que todavía no definió si va a jugar, abriendo un poco el paraguas de que todavía no tiene una decisión y también teniendo en cuenta que va a viajar a Estados Unidos. Y la situación de Rodríguez Larreta es muy complicada en el sentido electoral. ¿Por qué? Porque tiene que definir dónde va a jugar Vidal. Bueno, cuando vuelva María Eugenia Vidal va a definir Larreta dónde dice que le jueguen. Mirá lo que dijo Patricia Bullrich, obviamente vos la entrevistaste, vos sabés mejor qué dijo. Es natural que Vidal sea candidata en la provincia, mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda. Hablando un poco de, bueno, Vidal, todo muy lindo, pero quédate en la provincia de Buenos Aires y trae tus votos que los garantizás, y bien que yo los garantizo en la ciudad de Buenos Aires. Y la respuesta de María Eugenia Vidal fue, pasé la mitad de mi vida en la ciudad de Buenos Aires, la otra mitad trabajando por la provincia, no es una decisión fácil, está muy complicada la situación en Juntos por el Cambio. Me parece que cuando vuelva Vidal va a haber una decisión. Si yo tengo que arriesgar, creo que María Eugenia Vidal va a terminar jugando en la provincia, aunque todos dicen que no. Bueno, felicidad para el pueblo sabalero en la ciudad de Santa Fe. Joana Don, Colón es campeón. Contame qué está pasando a esta hora. Joana, nos estás escuchando allí en Santa Fe, va a ser difícil que tenga retorno. Intentemos ver si nos está escuchando. ¿Estás ahí, Joana? Bueno, mucha gente, esto es en la zona, me parece que es en la zona de donde está el casino y la costanera. No lo alcanzo a ver bien porque estamos de noche, pero el que sabe más de todo esto es Martín Angulo, que siguió la liga como corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hoy, hace un ratito, Colón le ganó a Racing de Avellaneda la final de la Copa de la Liga, 3-0, y por primera vez en su historia, en sus 116 años de historia, Colón es campeón del fútbol argentino. Una liga atípica por el coronavirus, un campeonato increíble distinto. Lo de Racing, ¿no? Que se comió 8 goles en 2 finales este año. 5 con River, 3 con Colón. Exactamente. A ver qué dice Joana Don en Santa Fe. ¿Nos escuchás, Joana? No, olvídate que pueda tener retorno a través de un auricular nuestra compañera que está allí. Mucha gente, ¿no, Luis? Mucha más gente que antes, ¿no? Sí, estas imágenes que no son buenas para una Santa Fe colapsada, ¿no? En medio de la pandemia. Esto es muy importante, ¿no? Joana, ¿estás allí? Tercer y último intento para ver si podemos escucharte. No, me parece que hay un problema de micrófono. En este caso no está encendido el micrófono, algo pasa de... Estamos escuchando el ambiente, pero bueno, no podemos tomarla. Igual es muy importante lo que decía Rosario, porque Santa Fe está literalmente con las terapias
colmadas. O sea, el número puede ser no 100, pero hay una gran preocupación por lo que pasa allí en Santa Fe. Hoy tuvo ¿no? 2.883 casos la provincia de Santa Qué Fe. bárbaro. Es una de las más comprometidas. Sí, ¿Más que la ciudad? Estamos terminando Sí. este programa con 30.000 números redondos de contagiados. Sí. Recordemos que Hefner Más de decía, 500. tiene que estar por abajo. Sí. Perdón, ¿cómo? Sí, sí, casi 31.000. Casi 31.000, no está pasando, no está por abajo de los 30.000. Hubo Y una estamos- baja, ¿no, Luis? Sí. Hizo un efecto al menos los 9 días de cuarentena en este, Hola, hola, chicos, en este ahí número. están. Ahí está. Sí. Bueno, Ahí se escucha. perdón, Rosario. Ahí se estaba escuchando. Joana, ¿nos estás escuchando? Sí, Luis, Ahí te estoy estamos, escuchando. vamos. No sé si me escuchan ahí. Sí, Nos queda un minuto literal de reloj. En el medio del bulevar ahora finalmente pudieron los hinchas ingresar al mismo punto donde se habían manifestado el día lunes. Acá está la gente toda concentrada. Hay una gran caravana de autos, como puedes ver. Hay mucha gente que prefirió hacerlo de esta manera. Bueno, tiran cerveza, están festejando. Hay gente que prefirió todavía mantener el festejo dentro de sus vehículos y otra gente, como podrás ver, que es mucha menos a la que se concentró el día lunes, decidió también centrarse acá. Ahí te voy a mostrar la gente que está precisamente festejando en este momento sin barbijos y con una mayor concentración acá en el medio de la plaza. Bueno, esto es lo que sucede. Por un lado, gente que tiene barbijo y mantiene la distancia, y por otro lado no. La verdad es que todo el mundo está muy feliz y cabe remarcar que también es lindo ver a la gente contenta, ¿no? Después de todo este contexto, olvidarse un ratito, pero bueno, no olvidarse del todo para Bien. seguir por lo menos manteniendo el protocolo sin perder la alegría. Gracias. ¿Te animás en 30 segundos, Nacho, Rosario, a resumir qué no se debe hacer a partir de 2 horas y unos segundos? Bueno, no puedes salir de tu casa salvo una emergencia y salvo que seas esencial. No puedes viajar en transporte público si no sos esencial. No reuniones sociales. No reuniones sociales. No puedes ir a tomar un bar nada afuera. No hay mesitas abiertas. Y solo supermercados, farmacias y negocios de cercanía. Totalmente. Quédate en tu casa. Señores, han estado muy bien toda la semana. La muchas verdad que muy buen trabajo. Nos encontramos el lunes, si todo sale bien. Gracias, estoy feliz de vestir Royas, de tener la posibilidad de atenderme con Fernanda Tosi en su centro de estética y de tener nuestra barbería que es Salón Berlín. Señores, nos encontramos el lunes. Se quedan con el maestro Rolando Graña aquí en A24. Hasta el lunes.